Muy buenos días, queridos hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Nos reunimos en el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para abordar la siguiente sesión de este proceso de purificación. Hoy abordamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y lo hacemos a partir de un texto seleccionado en el cuadernillo, del que voy a rescatar una frase para iniciar esta reflexión. Este le contestó: ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadir. Palabra de Dios. Nos está hablando este texto de la famosa parábola del hijo pródigo. Un hijo que llega a casa del padre, despedazado por la vida, destrozado, pero lo más importante, con el corazón arrepentido. Ha descubierto la verdadera identidad del padre. Se han quitado de su mente, se han derrumbado las falsas imágenes que se había formado sobre su padre y que le llevaron a abandonar la casa paterna. Ahora tiene la imagen verdadera, ahora conoce la profundidad de las enseñanzas de su padre, el amor con el que le estaba tratando, todo el amor que había en esas enseñanzas, en esos consejos que le estaba dando y que él no comprendía porque se encontraba ciego, porque veía a través de sus caprichos, sus complacencias, sus inclinaciones carnales estaban moviendo su corazón para alejarse de su padre. Y hasta aquí que llegó un momento que ya no podía más. No soporto más estar en casa contigo. Quiero mi libertad, quiero mi parte de la herencia, porque te voy a tratar como a un fallecido. Has muerto para mí. Dame mi parte de la herencia, que quiero salir de aquí, de esta casa, y hacer mi vida, recorrer mi camino. El padre accedió a sabiendas del camino equivocado al que estaba emprendiendo su hijo, que iba a emprender. Sabía que era un camino de muerte. Sabía que lo que tenía el corazón era un camino equivocado, que se iba a entregar a las juergas, al alcohol, a la prostitución, a todo lo que le aparta de Dios, a todo lo que le aparta del verdadero amor. El padre sabía que cuando su hijo se iba a ir de casa, se iba a entregar a sus propias personales inclinaciones carnales de muerte, de tinieblas, y que solo traen tristeza, depresiones, amarguras a nuestra vida. Es la vida del egoísmo. Las vidas nuestras entregadas a las pasiones desordenadas del egoísmo. ¿Y qué camino puede traer recorrer estos egoísmos? Alimentar el lobo interior que anida en nosotros, en nuestros corazones, la concupiscencia, con más egoísmo, y llega un momento que el hijo pródigo no puede más, no soporta más, porque ya se ha gastado todo el dinero, ha dilapidado la parte de la fortuna de su padre que le correspondía, ya no puede más, y tiene hambre y no sabe qué comer, y tiene que comer la comida de los animales, porque no hay otra cosa si no se muere de hambre. Ha tenido que recorrer
el hijo pródigo, este camino de muerte, para encontrarse con la verdad de su corazón, para comprender la miseria de su corazón, para comprender que su padre tenía razón en todo lo que le decía, punto por punto. Lo ha tenido que descubrir por la experiencia. Y el padre le habrá dicho miles de veces: hijo, no vayas por ahí, que te va a ir mal, no hagas esto, no hagas lo otro, como nos pasa a nosotros con nuestros hijos, cuando los tenemos que educar, y es un problema, porque muchas veces quieren recorrer los caminos de la muerte y no escuchan a nadie, no reciben los consejos de nadie, están ciegos por el engaño y las tentaciones del demonio, por la lujuria, las mujeres, las prostitutas, el alcoholismo, la drogadicción, las diversiones desordenadas, las sectas, las ideologías perversas. El otro día escuché un vídeo en YouTube de una persona que daba testimonio, un muchacho joven, aparente, que cuando tenía 20 años, 21 años, entró en contacto con la ideología nazista y poco a poco se fue metiendo, empezó a leer libros nazis y acabó sucumbiendo en esa ideología de muerte que casi lo destroza. Años y décadas militando en la ideología nazi. Cuenta que le cambió hasta su manera de ser, le cambió hasta su personalidad. Estaba siempre enfadado, estaba siempre de mal humor, con ganas de dar golpes a la gente, con ganas, enfurecido por todo. Mi tono natural era el del cabreo, el del enfado, no tenía alegría interior, buen humor, no había nada de eso en mí. La ideología nazi que penetró en mi corazón cuando era joven me destruyó las buenas maneras que yo antes ostentaba. Se le cruzó en el camino esa ideología perversa, como el otro día me comentaba una amiga de la parroquia que su hijo había acabado con los Hare Krishnas porque se echó una novia que era de esa secta, le captó y en fin, ahora es otra persona, y así miles y miles de casos. Otro día un testimonio de un muchacho que acabó en el alcoholismo y ahí estuvo años y años, que no podía levantarse siquiera de la cama, que incluso tenía dificultades para tragar la comida, le dolía y solo podía beber y beber y beber alcohol, y no se podía acostar ni dormir si no bebía alcohol. Qué importante, queridos hermanos, este mandamiento de la ley de Dios: honrarás a tu padre y a tu madre, porque el padre custodia, en virtud de su experiencia, la experiencia que tiene de la vida, los golpes que ha vivido. Los padres custodiamos una sabiduría, una manera de proceder. Vemos por anticipado la jugada. Sabemos un poco mejor, aunque no mucho, de qué va esto de la vida. El otro día escuché un testimonio, más que un testimonio, una entrevista de una muchacha que era investigadora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, y entonces ella sostenía un planteamiento típico marxista, que era necesario, decía, que los hijos se desprendan de una vez por todas de la herencia de sus padres, de la influencia de sus padres, y que para ello era necesario, decía ella, argumentaba, era necesario que no tuviéramos ninguna influencia y que la escuela se encargara completamente de la educación de los hijos, quitándonos a los padres la responsabilidad que tenemos sobre los hijos, que nosotros, claro, un padre católico le habla a su hijo del catolicismo para transmitirle una educación cristiana. Pues dice: no, nosotros no queremos eso, nosotros no queremos que vengan con la herencia cristiana en el corazón, queremos que vivan en libertad, decía esta muchacha. Craso error, queridos hermanos. Craso error. En esta honra
de los hijos hacia los padres, de lo que se trata es que los hijos puedan actuar con la experiencia de los padres, con la inteligencia de los padres, con la sabiduría de los padres que han recorrido el camino, igual que un especialista tiene que enseñar al aprendiz en cualquier profesión que se precie. Como en mi caso, que fui abogado, estudié Derecho y nada más terminar la facultad me puse en manos de un especialista, de un abogado con 15, 20 años de experiencia que me enseñó los fundamentos de la abogacía en España, los fundamentos de los juicios, de la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento civil, cómo se maneja, cómo se redactan las demandas, me lo tiene que transmitir. Igual que un electricista que ha terminado su formación profesional y entra al servicio de otro electricista que tiene experiencia en cómo se articula todo el sistema eléctrico en una vivienda y tiene que aprender. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En el ámbito de la vida, en nuestra vida ordinaria, sucede 3/4 de lo mismo que sucede con las profesiones. Los niños inocentes, ignorantes muchas veces de cómo se mueve el mundo, de cuál es la lógica que atraviesa el mundo, están necesitados de la ayuda de los padres, del consejo de los padres, de todos nosotros que Dios nos ha constituido en responsables de ellos y de ellos vamos a tener que responder en el juicio ante el Señor, de cómo nos hemos comportado como padres. Los hemos tratado bien, si les hemos dado buen ejemplo, buenos consejos, si les hemos impartido una educación cristiana, si les hemos acercado al Señor, si los hemos bendecido, si hemos bendecido la mesa, si hemos dado en definitiva un auténtico, veraz, sincero y entregado testimonio de vida cristiana, de amor a Dios. Si nos hemos acercado a la confesión, nuestros hijos necesitan de la experiencia de los padres para actuar con la inteligencia de los padres en el mundo. ¡Qué equivocación más grande! Lo que decía esta muchacha, investigadora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, que decía que había llegado la hora de que los hijos se desprendieran por fin de la herencia cultural de sus padres. Por eso, en este mandamiento, según viene prescrito en las Sagradas Escrituras, augura, es el único mandamiento que augura una larga vida y una prosperidad a aquellos que lo cumplen. Porque los niños que desobedecen a sus padres, los hijos rebeldes, acaban de extender esa rebeldía al resto de las facetas de su vida. Es una rebeldía con los profesores, una rebeldía con las personas que están bajo su responsabilidad en sus puestos de trabajo, una rebeldía con el jefe, una rebeldía con todas las personas de autoridad que Dios ha constituido. Por eso vemos muchas veces a estos jóvenes que se rebelan contra el mundo por sistema y vienen con los cócteles Molotov a tratar de destruir todo lo que encuentran a su paso con el afán de luchar por una justicia social que muchas veces es una justicia social sin contenido, sin fundamento real, y que son instrumentos en manos de otros cuantos, de otros pocos, que los manipulan y los mueven a su antojo, para hacer de ellos lo que quieren. Qué importante, queridos hermanos, la responsabilidad que tenemos los padres de familia para transmitir el amor a la fe, la educación cristiana, para formar nuestros hijos en el amor de Dios, en el respeto, en la obediencia. La obediencia a los padres es la obediencia a los profesores.
garantiza además la buena marcha de los matrimonios, donde se dan muchas discusiones, porque muchos no saben ser dóciles, no saben ceder, y qué importante es saber ceder en el matrimonio. El matrimonio es una escuela donde los corazones tienen que despojarse de su soberbia, despojarse de ese ánimo con que queremos imponer siempre nuestro personal criterio, haciendo gala de un egoísmo sin límites. No, no y no. Se trata de ceder. La escuela del matrimonio es la escuela de aprender a tolerar, aprender a ceder, aprender a soportar los defectos ajenos. Pues bien, queridos hermanos, concluye aquí la reflexión de este cuarto mandamiento, tan importante en la vida, tan importante en el mundo de hoy, y que garantiza la paz en las familias. Que el Señor os bendiga y os guarde, que el Señor haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor, que el Señor os muestre su rostro y os conceda la paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.